¿Y si les digo que Donald Trump acaba de humillarse frente a China mientras Estados Unidos se hunde en una guerra interminable en Irán? ¿Que el hombre más poderoso del mundo está rogando ayuda a Pekín y ellos lo están ignorando? Esto no es una teoría conspirativa, es la realidad brutal de 2026. Quédate hasta el final porque lo que viene te va a dejar con la boca abierta. Y si estás de acuerdo o no, revienta los comentarios. ¿Trump está destruyendo el poderío americano o solo es un genio incomprendido? El martes 17 de marzo de 2026, Donald Trump confirmó que está posponiendo un viaje a China que llevaba meses preparándose. Iba a llegar a Pekín el 31 de marzo y quedarse hasta el 2 de abril. La primera visita de un presidente estadounidense a China desde su propio primer mandato en 2017. La primera cumbre directa entre los dos líderes desde que se dieron la mano en Busan, Corea del Sur, el pasado octubre, y acordaron una tregua comercial de un año, y Trump la canceló. La retrasó 5 o 6 semanas, de pie en el despacho oval el día de San Patricio, diciéndole a los reporteros que iba a reiniciar la reunión. Pero lo que él llamó un reinicio, Pekín lo llamó de otra forma. El ministro de Exteriores chino ya había puesto a Estados Unidos en aviso. La clave, dijo, es que el lado estadounidense no se encuentre a mitad de camino. Ese no es el lenguaje de un país que está bien con que lo hagan esperar. Es un mensaje. Y en los próximos minutos voy a desglosar exactamente qué significa ese mensaje, por qué Trump no tuvo más remedio que cancelar y qué nos dice sobre el verdadero estado del poder estadounidense en esta guerra. Antes de seguir, muchas gracias por sintonizar. Su apoyo es lo que mantiene este canal vivo y realmente aprecio que estén viendo. Asegúrense de suscribirse y darle like al video para que pueda seguir trayéndoles estas actualizaciones críticas. Aquí está la secuencia que llevó a este momento, porque la cancelación no ocurrió de forma aislada. Trump y Xi ya habían acordado una tregua comercial en octubre de 2025 después de un año de guerra arancelaria que brevemente llevó los gravámenes entre los dos países a cifras de 3 dígitos. Ambos lados retrocedieron. China se comprometió a comprar 25 millones de toneladas métricas de soja estadounidense en la temporada 2026. Estados Unidos pausó la expansión de su lista negra de empresas chinas. Pekín pausó sus controles de exportación sobre minerales de tierras raras. Por todos los relatos públicos estaba funcionando. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, había confirmado que China estaba cumpliendo sus compromisos. Funcionarios chinos describieron 2026 como un año potencialmente histórico para la relación. La cumbre en Pekín debía sellar eso, convertir una tregua frágil en algo más duradero. Luego ocurrió el 28 de febrero. Estados Unidos e Israel lanzaron la Operación Furia Épica. El líder supremo Ali Jamenei fue asesinado. La guerra con Irán comenzó. Y en cuestión de días, el corredor petrolero más importante del mundo, el Estrecho de Hormuz, quedó funcionalmente cerrado. Irán lo declaró cerrado a buques vinculados a Estados Unidos, Israel y sus aliados. Aproximadamente el 20% del suministro diario mundial de petróleo fluye por ese canal de 21 millas náuticas. Casi nada se movía. El crudo Brent se disparó de alrededor de $73 por barril antes de la guerra a más de 100 en los primeros 10 días. Los precios de la gasolina en Estados Unidos subieron un 17% en cuestión de semanas. Y Trump, enfrentando una crisis económica doméstica de cara a un año de elecciones de mitad de periodo donde la asequibilidad ya era el tema definitorio, empezó a buscar aliados para ayudarlo a arreglarlo. Encontró casi ninguno. Pidió a Francia, Japón, Corea del Sur, Reino Unido, China y otros que enviaran buques de guerra al estrecho. El ministro de Defensa de Alemania le dijo a la prensa sin rodeos: «Esta no es nuestra guerra, no la empezamos». Francia dijo que no actuaría hasta que cesaran las hostilidades. Japón dijo que el umbral para enviar buques navales era extremadamente alto. Australia dijo directamente que no enviaría un barco. España advirtió que cualquier intervención arriesgaba escalar aún más la situación. Para cuando se asentó el polvo en la solicitud de Trump de una coalición para Hormuz, básicamente estaba solo. Y ahí es donde China se convirtió en la variable central, porque Trump no solo pidió a Pekín que enviara barcos, intentó usar la cumbre misma como presión. En una entrevista con el Financial Times publicada el domingo 15 de marzo, Trump dijo que quería saber si China iba a ayudar antes de partir hacia Pekín. Dijo, y estas son sus palabras, que China obtiene el 90% de su petróleo por el estrecho y que debería ayudar. El mensaje era explícito.
Ayuda primero, cumbre después. La respuesta de Pekín no fue lo que Trump esperaba. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, dijo que la diplomacia de jefes de Estado juega un papel indispensable en proporcionar orientación estratégica a la relación. Esa línea es lenguaje diplomático, pero el significado es preciso. Lin estaba diciendo, la cumbre es importante, no debe usarse como ficha de negociación y China no será presionada a acción militar como condición para una reunión. Los medios estatales chinos fueron considerablemente menos contenidos. El Global Times, un medio nacionalista vinculado al Estado, publicó un editorial despachando por completo la demanda de Trump. El artículo preguntaba si esto era realmente sobre compartir responsabilidad o sobre compartir el riesgo de una guerra que Washington empezó y no puede terminar. Esa frase no se publicó por accidente. Los medios estatales en China no publican editoriales que al gobierno le resulten inconvenientes. Fue un mensaje calculado dirigido al argumento central de Trump, y luego China hizo algo que Trump casi seguro no anticipó. Dejó claro que no tenía mucho miedo al cierre del estrecho de Hormuz. El lunes 16 de marzo, la Oficina Nacional de Estadísticas de China emitió un comunicado diciendo que el suministro energético del país era relativamente fuerte y formaba una base relativamente buena para responder a la volatilidad externa del mercado. La oficina confirmó que la producción doméstica de crudo de China había subido un 1.9% interanual en los primeros 2 meses de 2026. A enero, Pekín tenía aproximadamente 1.2 mil millones de barriles de reservas onshore de crudo. Eso es suficiente para cubrir la demanda durante 3 a 4 meses sin que un solo tanquero pase por Hormuz. Y aquí está la parte en la que Trump se equivocó públicamente. Le dijo al Financial Times que China obtiene el 90% de su petróleo por el estrecho. Analistas han cuestionado esa cifra. Estimaciones independientes sugieren que la dependencia real de China en Hormuz representa aproximadamente el 40 al 50% de sus importaciones marítimas de petróleo, y esas importaciones representan solo alrededor del 6.6% del consumo total de energía de China cuando se factoriza la producción doméstica y fuentes alternativas. Trump estaba presentando una vulnerabilidad que los propios datos de Pekín sugerían que estaba significativamente sobreestimada. Así que Trump entró esta semana habiendo exigido que China actuara, sin haber obtenido ningún compromiso, habiendo visto a todos los aliados mayores rechazar su solicitud de coalición y enfrentando una cumbre pospuesta que aún describía públicamente como un problema menor de programación, les dijo a los reporteros que no había trucos. Dijo que era muy simple. Dijo que tenía una guerra en curso y necesitaba estar en Washington. Bessent fue más lejos en una entrevista de control de daños en CNBC esa misma mañana, diciendo que si la reunión se reprogramaba, sería por razones logísticas. No se retrasaría porque el presidente exigiera que China patrullara el estrecho de Hormuz. Bessent dijo que esa declaración vale la pena meditarla. El secretario del Tesoro sintió necesario negar públicamente una razón para el retraso que Trump ya había insinuado varias veces. La Casa Blanca estaba retractándose en tiempo real de la propia framing del presidente. Hay una segunda capa que va más allá. Las conversaciones de París. Mientras Bessent minimizaba la cancelación, él y el representante comercial de EU, Jamieson Greer, estaban en París sentados frente al viceprimer ministro chino He Lifeng y Li Chenggang, el representante chino de comercio internacional. Las conversaciones debían despejar el camino para la cumbre de Trump en Pekín. Produjeron lo que ambas partes llamaron un consenso preliminar en algunos temas y un acuerdo para seguir hablando. Pero Greer entró a esas conversaciones llevando algo que Pekín no apreció. La administración Trump había lanzado nuevas investigaciones comerciales bajo la sección 301 contra China y 15 otros países la semana anterior. El timing no fue coincidencia. La Corte Suprema había fallado en febrero que los aranceles recíprocos amplios de Trump, los que impuso usando poderes económicos de emergencia, eran ilegales. La Corte anuló el mecanismo que había usado para sostener aranceles de 3 dígitos. Bessent predijo posteriormente que para agosto los aranceles de II volverían a niveles prefallo a través de estas nuevas investigaciones. El Ministerio de Comercio chino llamó a las pesquisas extremadamente unilaterales, arbitrarias y discriminatorias, y dijo que se reservaban el derecho a tomar contramedidas. Li Chenggang fue directo en París. Les dijo a los reporteros que China estaba preocupada porque los posibles resultados de estas investigaciones pudieran interferir o dañar las relaciones comerciales duramente ganadas y estables entre los dos países. Esa fue la advertencia más cercana que Pekín hizo.
El mensaje era en capas, pero claro. Retrasaste la cumbre, lanzaste nuevas investigaciones arancelarias, nos pediste enviar buques de guerra a un conflicto que oponemos desde el inicio, y ahora nos dices que todo es solo logística. China le está diciendo a Washington, necesitan encontrarnos a mitad de camino, y en este momento no lo están haciendo. El ángulo de Irán hace la posición de Pekín aún más fuerte. China no solo se ha mantenido neutral durante esta guerra, ha condenado los ataques de EEUU e Israel contra Irán, ha seguido recibiendo petróleo iraní por el estrecho mientras los tanqueros occidentales quedaban varados. Irán envió más de 11 millones de barriles de petróleo a China por Hormuz en las primeras 2 semanas de la guerra, incluso mientras el canal estaba oficialmente cerrado para todos los demás. Y ahora, un alto funcionario iraní le dijo a CNN que Teherán está considerando permitir que ciertos tanqueros transiten el estrecho bajo una condición. El petróleo debe comerciarse en yuanes chinos, no en dólares estadounidenses. Si ese arreglo se formaliza, sería el desafío más directo a la arquitectura del petrodólar en más de 50 años. El mercado global de petróleo ha sido cotizado casi enteramente en dólares estadounidenses desde el acuerdo de 1974 entre Washington y Riad. Un corredor petrolero en yuanes por Hormuz crearía una vía paralela, una que evita completamente el sistema financiero americano. La infraestructura de pago CIP de China ha estado expandiéndose. Ya existen operaciones denominadas en yuanes con crudo ruso sancionado. Extender esa estructura al punto de estrangulamiento marítimo más crítico del mundo no colapsaría el dólar de la noche a la mañana, pero aceleraría un cambio estructural hacia el que Pekín ha estado trabajando durante años. Trump dijo el domingo que cree que tanqueros estadounidenses escoltados pasando por Hormuz ocurrirá pronto. Al 17 de marzo, ningún país se había comprometido formalmente con la coalición de Hormuz. Japón llamó a la participación legalmente complicada. Corea del Sur dijo que estaba revisando la situación. Reino Unido estaba discutiendo drones cazaminas, pero se negó a enviar un buque de guerra o a involucrarse en la guerra más amplia. La UE votó en contra de expandir su misión naval existente en el Mar Rojo para cubrir el estrecho. Trump les dijo a los reporteros el lunes que numerosos países le habían dicho que estaban en camino, luego se negó a nombrar a ninguno. La matemática aquí no es complicada. Trump lanzó una guerra que ahora entra en su tercera semana. No consultó a sus aliados europeos o asiáticos antes de los ataques iniciales. Mató al líder supremo iraní. Pidió a los países que acababa de sorprender que ahora enviaran a sus marineros y barcos a la zona de conflicto que él creó. La respuesta del mundo fue casi universalmente no. Y el país cuya ayuda más necesita, el que realmente puede mover la palanca económica que importa en esta crisis, es el mismo país al que acaba de dejar plantado, lanzó nuevas investigaciones arancelarias y pidió proporcionar cobertura militar para una guerra que ha condenado públicamente como injustificada e ilegal. El ministro de Exteriores chino dijo, la clave es que el lado estadounidense nos encuentre a mitad de camino. Eso no es una sugerencia cortés. Es un resumen de la situación tal como Pekín la ve. Trump ha estado exigiendo concesiones, cumplimiento y cooperación de un país que ha observado las últimas 3 semanas y ha concluido que está en una posición mucho más fuerte de lo que Washington se da cuenta. China tiene reservas de petróleo, tiene acuerdos energéticos en yuanes con Irán, tiene palanca comercial, tiene la cumbre como carta que aún no ha jugado y tiene el mensaje diplomático más disciplinado de cualquier potencia mayor en este conflicto. Trump les dijo a los reporteros en el despacho oval que espera ver al presidente Xi y que Xi espera verlo a él. Creo que ese creo, al final, es lo más honesto que Trump ha dicho sobre esta relación en semanas. La cumbre de Pekín ahora está tentativamente a 5 o 6 semanas. La tregua comercial aún tiene aproximadamente 7 meses en el reloj. Las investigaciones de la sección 301 se mueven hacia conclusiones que podrían desencadenar una nueva ronda de aranceles antes de que se acabe ese reloj. El estrecho de Hormuz permanece funcionalmente cerrado al transporte occidental. Irán está discutiendo un corredor petrolero en yuanes. Con China y Estados Unidos ahora entra en la tercera semana del compromiso militar estadounidense más caro desde la invasión de Irak, sin coalición, sin salida y una relación comercial con la segunda economía más grande del mundo que, como el propio Bessent lo puso, es estable por ahora. Estable por ahora. En diplomacia, esas 3 palabras no son tranquilidad. Son una cuenta regresiva. Comparte esto con cualquiera que esté tratando de entender qué está pasando realmente entre Washington y Pekín en este momento, porque el titular es sobre un viaje pospuesto. La historia debajo es sobre quién tiene la palanca en esta guerra,
y qué pretende hacer con ella. Despierten, gente. Trump está perdiendo el control del mundo y China lo sabe. ¿Estamos viendo el fin de la hegemonía estadounidense o solo un bache temporal? ¿Quién tiene la mano más fuerte ahora mismo? ¿Washington o Pekín? Díganmelo en los comentarios sin filtro. Si piensan que Trump la cagó, den like y compartan. Si creen que es un maestro del arte del acuerdo, dejen su argumento. Suscríbanse a Radar Político USA para no perderse ni un detalle de esta locura geopolítica. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video. La verdad duele, pero hay que decirla.